Están haciendo una verificación en ese momento en el aspecto físico de Ronald. Ujú. Antes de desplazarnos, Sesión de Alfa se está parando al frente del aspecto físico de él. Los humanos los están emanando mucha luminiscencia, están haciendo como una especie de un escaneo en todo el aspecto físico de él, pero vemos que se detienen como en el área de su cabeza, haciendo como una especie de una verificación en esta zona de su cuerpo. Dice Sesión de Alfa que por la condición del aspecto físico de Ronald en este holograma, en esa línea de tiempo actual en la cual se encuentra, dice que se va a hacer como sea, se va a conectar directamente como con información de la manipulación que ha tenido no en una, sino en varias vidas pasadas para poder como acentuar un poco el entendimiento respecto a su proceso en este preciso momento en el holograma Tierra durante su paso, dice Sion de Alf. Dice que la idea es iniciar esta intervención de esa manera y dicen que me van a proyectar como diferentes momentos y reitera, no solamente de una sola línea de tiempo atrás, De varias. sino de varias, que dice que son eventos como repetitivos que han ocurrido con ese aspecto físico en esas vidas. Listo. Muy bien. Entonces, para que Ronald le quede claro, no va a ser una regresión de una vida, sino que te van a mostrar diferentes eventos. ¿Listo? Para que entiendas lo que está ocurriendo en el presente. Muy bien, entonces nos vamos a desplazar. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. En ese momento me están proyectando, son unas escenas donde se ve el aspecto físico de Ronald y me lo muestran como pues, o sea, son diferentes proyecciones como en cámara rápida, como de diferentes etapas de su vida, tanto en la niñez como en la adolescencia y en su juventud y así sucesivamente. Y vemos como en ciertas vidas de tiempo atrás, dice Siondelfa en ese momento que nos estás explicando esa proyección, que me enfoque muy bien en la vibración que durante estas proyecciones que estamos apreciando en este momento que manejaba el aspecto físico de Ronald en esas vidas y por lo que estoy apreciando y viendo acá es una vibración muy especial porque vemos que de hecho en las proyecciones donde lo estoy apreciando desde como un infante, o sea, siendo muy niño y a medida pues de su proceso evolutivo, como esta vibración en alguna, o sea, como que va mejorando, o sea, como que es una vibración muy especial, muy bonita, muy alta. Y vemos que a medida que él como que va evolucionando, va creciendo y demás, como que va adquiriendo un nivel de conciencia muy fuerte. Y de hecho vemos en estas escenas que me proyectan rápidamente, como a nivel de que él va como evolucionando desde este campo vibracional que él maneja cómo se beneficia no solamente él mismo, sino el proceso de muchas personas muy cercanas a él. Vemos que a raíz de esto que está ocurriendo, ya entonces hay un momento específico que me están proyectando ahora donde hay unas personas, son como un grupo de personas, por lo que estoy comprobando con la luz en este momento, son como familiares de él que hay una vida en particular, ya en ese momento como que ya si nos estamos enfocando en una línea de tiempo específica, donde la vibración de él en sus primeros años de vida fue una vibración así muy similar a la que me proyectaron ahora, pero vemos que empieza este grupo de personas, a sus familiares, la vibración de ellos empieza a afectar la de Ronald.
Vemos que empiezan a, de hecho, lo que se había presentando en ese momento es como una especie de un ritual de ese grupo de personas junto con él y están como reunidos en una especie como de mesa redonda, pero es como en un campo abierto y es como un ritual porque vemos que cada una de esas personas está haciendo como una especie de toma de algo en una especie como de vasija de barro. Y vemos que a raíz de esto que están haciendo estas personas, cada vez que ingieren esta bebida, vemos que automáticamente logro como adentrarme un poco más en lo que están apreciando esas personas y me adentro es en lo que está ocurriendo en Ronald en el instante en que él hace la toma de esta bebida. Y vemos que empiezan a tener como una especie como de alucinaciones. Vemos que empiezan a tener como una especie de regresiones a vidas pasadas. Vemos que durante eso que está observando Ronald en su mente, en estas proyecciones que está teniendo esas alucinaciones, él se está viendo como una persona que sirve a la sociedad, pero de unas corrientes religiosas. De hecho, no, en esas alucinaciones él no se define como en una sola corriente religiosa, sino como en varias, pero no como una persona normal, o sea, una persona cualquiera, sino como un líder de cada una de esas religiones. Por ejemplo, se ve como una especie como de sacerdote, se ve, bueno, diferentes formas siendo un líder de diferentes religiones. Vemos que desde ese momento, ya después de esas alucinaciones que tiene él y todas las personas que están acá reunidas, a partir de allí vemos que él empieza como a encaminarse por una, es como una especie de un, como con una curiosidad a raíz de esas alucinaciones que él tuvo, todo lo que él empezó a, de la forma como él se autoobservaba siendo ese líder religioso, vemos que en esta línea de tiempo empezó a hacer unas prácticas religiosas donde él empezó a hacer como cierto, a tomar cierto liderazgo en esa comunidad, no solamente de su familia, sino que ya cada vez se fue expandiendo más, prácticamente haciendo lo mismo que vimos hace un momento donde estaba ese grupo de personas junto con él haciendo ese tipo de tomas y vemos que a partir de allí cada una de las personas aquí reunidas pues empiezan a tener como diferentes alucinaciones, diferentes eventos, episodios como psicóticos y algunos pues bastante fuertes, otros eran como muy normales. De hecho, vemos que ya en lo que me están mostrando acá, hay personas de que él está como apoyando pues en este proceso y él se hace ver como una persona que los conecta con las palabras que utiliza Ronald en esa línea de tiempo, es con su origen. Habla constantemente de que con esto ellos van a poder ir a su origen y de esa forma entender cada una de las falencias, inconvenientes, todo lo que estén pasando o padeciendo en sus vidas a cada una de esas personas. Y vemos que pues esto es lo que capta como la atención de las personas que de alguna forma él siendo como ese líder de esta práctica logra como llegar a más personas y vemos que a medida que me van avanzando en, este, pues, en esas proyecciones, vemos que es muchas personas las que están llegando a él. De hecho, hasta diferentes partes del holograma llegan a buscarlo a él de esa forma, pero vemos que ya lo que está ocurriendo en ese momento, eh, ya me empiezan a... O sea, empezamos a observar grandes cantidades de entidades a medida que él fue creciendo como su fama, por decirlo así, desde ese rol como ese líder espiritual, vemos que fue aumentando progresivamente también todas estas entidades que se encargan no de él, sino de empezar a como a llevarse en todas las personas, a llevarse, no, o sea, como encargarse de procesos de cada uno de los aspectos físicos que están viéndose involucrados en diferentes formas de manipulación para esas entidades. Vemos que durante, a partir de ese momento, hay una entidad que está, estaba acompañando a Ronald y esta entidad es un gris, no es un reptil, sino que es un gris el que se encuentra adentro del aspecto físico de Ronald. Y vemos cómo este gris se encarga de generar una serie de implantación en todo su aspecto físico, principalmente en el área de su cabeza. Hay un momento específicamente donde hay como un gran grupo de personas, son muchas personas, y vemos que este mismo gris
sale el aspecto físico de Ronald y en toda la cantidad de entidades que hay, toda la energía endoplasmática que estamos apreciando en ese momento en este grupo de personas, hay un reptil que es como el líder de no solamente de la entidad, o sea, el gris que tiene a Ronald, sino es el líder de todas las entidades que están acaparando a todo este grupo de personas que estamos apreciando en ese momento. Y vemos que es como si esta entidad, este reptil le diera ciertas indicaciones a al gris que está con el aspecto físico de Ronald. Una vez este gris recibe como esas indicaciones por parte de esa entidad, vemos como este gris se introduce rápidamente al aspecto físico de Ronald y está generando como una especie, está colocando como una especie de una placa, es como algo, se ve como si fuera una platina metálica, algo así como si al interior de su cabeza. Y vemos que en ese momento que estamos apreciando ese proceso de implantación, ya como estamos al interior acá de la cabeza de Ronald, vemos que él constantemente emanaba como una especie de una vibración desde sus glándulas interdimensionales y cuando ya fueron colocadas puesta como este dispositivo, esta placa metálica, lo que hizo con eso fue como interferir en esa vibración que sus glándulas interdimensionales emanaban constantemente y vemos que este gris empieza como a afectar, ya de que comprueban de que esas vibraciones emanadas por sus glándulas interdimensionales no salen hacia su exterior, como que no logran fluir de una forma correcta. Vemos cómo empieza a solidificarse cada una de esas glándulas interdimensionales. Es como si les colocara una especie de, o sea, como si las apagara completamente. Y vemos que después de que ocurre esto, él empieza, ya hace que las proyecciones avanzando rápidamente, empieza a afectar diferentes procesos mentales, comportamentales también, empieza a actuar de formas muy extrañas, la gente lo empieza a desconocer y él empieza como inclusive hay eventos donde me lo proyectan hablando solo, hablando como a otras personas, a otras cuando está ocurriendo eso, que él está hablando solo, es como si él estuviera viendo algo. Me estoy adentrando en ese momento en el aspecto físico de Ronald y vemos que lo que él está viendo, o sea, a lo que él está hablando, son como, él los ve como espíritus que lo están como atormentando y él les habla constantemente. A algunos les habla como con temor, a otros les habla como él repudiándolos y rechazándolos. A otras les habla como con amor, o sea, son como espíritus que él recuerda de alguna manera y como que le traen cierta nostalgia, cierta tristeza el observarlos en esas alucinaciones constantes que está teniendo. Pero todo eso que estamos apreciando acá al interior del aspecto físico de Ronald es a raíz de toda la manipulación que el Gris está haciendo con él. Vemos que ya después de este momento es como si entrara otra proyección diferente de otra línea de tiempo. Y vemos que ya ahora con esto es como un recuento de varias vidas y es como una recapitulación donde demuestran a raíz de toda esta manipulación religiosa que nació desde ese momento de lo que yo acabé de mencionar ahora. Dice que de ahí fue que empezó el proceso de manipulación con él por parte de la entidad que lo tenía a él, eh, porque evidenciaron que era una persona con unas capacidades excepcionales para manejar y sostener unas vibraciones demasiado altas y sabían que no podían permitir a ese aspecto físico, a este contenedor, como dicen esas entidades, que él siguiera como fluyendo con tal naturalidad y con ese potencial tan grande para sí mismo y para los demás. Entonces empezaron desde ese momento que lograron manipularlo, implantarlo y demás, utilizar ese gran potencial de él para él poder captar para todas las entidades a cargo pues, del líder que tiene el aspecto físico de Ronald, alimentarse y estar cogiendo mucho más contenedores de diferentes partes del holograma en diferentes vidas. Y vemos que hay un momento en que ya a raíz de diferentes daños cognitivos, ya incluso hay una vida en particular que me causa curiosidad, donde vemos que lo tienen como, o sea, es como con un daño cerebral muy alto, porque vemos que no coordina, no habla, tiene como, es como si fuera una especie de parálisis cerebral
porque vemos que hay cierta afección en sus movimientos, en su forma de hablar, de expresarse. De hecho, está bajo el cuidado de algunas personas que constantemente están pendientes del estado de salud y diferentes momentos de la vida de Ronald. Y vemos que la forma en que desencarna, por ejemplo, en esta proyección que me están mostrando, es precisamente a raíz de manipulaciones psíquicas que hacen en él y le hacen quitarse la vida. Y dice que la luz que eso ha ocurrido de formas reiterativas en diferentes líneas de tiempo atrás. Dicen que de esta forma, con diferentes procesos donde hasta como en estado vegetativo, o sea, una persona completamente dormida que no es capaz como de valerse por sí misma, esto se fue viendo reiterativo desde unos, pues en vidas siguientes, después de lo que acabamos de apreciar. Ya después de eso, como que se detiene todo lo que nos estaban proyectando y empieza Acción de Alfa a explicar parte de ese proceso. Dice que a raíz de esas grandes capacidades que Ronald ha tenido de muchas vidas de tiempo atrás, es que esas entidades han aprovechado para poderse aferrar a diferentes procesos manipulativos con él y tenerlo bastante quieto para ellos porque lo tienen como, se lo han reconocido como un contenedor muy inquieto respecto a diferentes procesos espirituales y que de alguna forma, pues como lo explicaron ahora durante las proyecciones, eso no les conviene para nada a esas entidades. Dice que este proceso de despertar de él nuevamente no es un proceso que sea nuevo para él, porque como dice Sion de Alfa, pues reitera que este proceso ya lo conoce de muchas vidas atrás, como era una persona completamente despierta, consciente, presente, con una conexión de amor muy grande. Dice que este proceso nuevamente de despertar viene de hace 3 vidas atrás, incluyendo esta, o sea, esta en la cual estamos nosotros compartiendo esta sesión y 2 vidas de tiempo atrás. Ha empezado él como en un proceso nuevamente de recuperar ese estado de conexión lo suficientemente fuerte con él mismo. Y dice que ha recibido ayuda de ciertas personas en estas vidas que lo han ido encaminando de alguna forma, consciente e inconscientemente. Esas personas le han ido mostrando el camino para él poder tener un mayor nivel de conciencia y poder empezar como en ese proceso de despertar. Y dicen que entonces las entidades desde esas 3 vidas de esas 3 líneas de tiempo atrás en las que Ronald ha empezado su proceso de despertar, la han tratado de manipular nuevamente, a asimilar con procesos desde su mente, más que procesos físicos, así es con desde su mente para poder recuperar nuevamente ese contenedor, pero que las entidades con el nivel de conciencia que Ronald nuevamente ha ido ganando, se les ha como que les ha, sí, eso, dificultado seguir con ese proceso que durante tantas vidas lo han tenido eh, en línea de tiempo atrás. Listo, dice Sesión de Alfa que esa es la información que tenían o que tienen para dar como un poco mayor de entendimiento y comprensión al proceso específicamente con el aspecto físico de Ronald en esta línea de tiempo. Dice que la idea es de que, o sea, que él se empiece a reconocer como ese ser excepcional con capacidades muy grandes que a pesar de que las perdió durante tantas vidas, ya lleva otras recuperándolas. Y que lo más importante es que ha llegado ese momento en el cual él va a recuperarse a sí mismo, pero que igualmente esto requiere de un proceso muy consciente de él y de entender el proceso en el que está actualmente. Muy bien, le agradezco a Alba por esa aclaración. Yo creo que nos ha quedado muy claro el proceso del que viene Ronald. Entonces, vamos a regresar allí a la casa. La cuenta de tres, uno, dos y tres.
Ya estamos acá. Y me dices qué ves en el perímetro. Hay una nave en el perímetro. Y vamos al lado de Ronald, me dices qué ves en él. Estamos aquí al lado de él en este momento. Veo muchos implantes en todo su aspecto físico, pero veo que en el área de su cabeza hay muchos más implantes que en el resto de su cuerpo. Estoy apreciando en ese momento el mismo dispositivo creo que sí, creo que lo alcancé a describir en las proyecciones que me mostraron ahora hace un momento, de como de esa placa. La placa de la cabeza. Ujú. Sí, la tiene en ese momento ahí instaurada en su cabeza. No hay entidad, no veo entidad dentro de su aspecto físico en ese momento. Muy bien. En el papá de Ronald, ¿qué ves? También veo muchos implantes en ese aspecto físico. En él sí veo una entidad. Es un reptil. En ese momento lo extraen de su aspecto físico, lo neutralizan. Listo. Mide 1,98. Muy bien. ¿Qué más percibes en la casa? Hay mucha tecnología en toda la casa. Portales. ¿Cuántos hay? Hay un total de 14 portales. Bien, se les trae la información al reptil. Confirma si él es el jefe o si hay alguien por encima de él. No es el jefe. En ese momento están conectando directamente como con el dueño de los dispositivos de Ronald. Vemos cómo están trayendo, hay dos entidades que traen directamente de la nave. Ya las traen completamente neutralizadas. Es un gris y es un reptil el que traen en ese momento. Son los mismos que viste en las proyecciones. Sí, pero el reptil es el que torno, pues veo un poco diferente, pero es el mismo, solamente que es como su proceso de evolución que ha llevado durante tanto tiempo. Pero el gris sí es el mismo. Muy bien, se les trae la información al reptil. En ese momento están colocando un casco electromagnético en la cabeza de ese reptil, se extrae toda su información. Te, Listo. te proyecta ahí pantalla la jerarquía. Me dices qué tipo de ser es. Es un draco color café. Tiene como diferentes tonalidades verdes y rojas también en diferentes partes de su cuerpo. Tiene armaduras en todo su aspecto físico. Y hay entidades alrededor de él que utiliza como mecanismos de defensa y ataque. Número de planetas. Un total de 19 planetas. Sistemas. Dos sistemas planetarios. Muy bien, con la información que tenemos ahí, ¿cuántas vidas tiene Roland en este holograma? Tiene un total de 347 vidas. Número de implantes en su aspecto físico. 214. Número de abducciones en esta línea de tiempo. 96. Muy bien. Pues vamos a ver la asistencia de los humanos los necesarios. Se abre un portal, descienden, se verifican. Uno, dos y tres. Se abre este portal, los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia. Están verificando la llegada de los demás que nos asistirán en esta misión. Siguen llegando. Ya están todos acá con nosotros. Muy bien, muy agradecidos por la asistencia. Comprueban los portales, por favor, y crean los necesarios. Todos los portales aquí en la casa van a planetas del Draco. La entidad del papá pertenece a la misma jerarquía. Es correcto. Muy bien.
Entonces nos preparamos para desplazarnos, llevamos la nave, las entidades. Me dices cuando estemos listos. Estamos listos. Desplazamos 1, 2, 3. Ya estamos acá. En ese momento vemos cómo todos los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia, aseguran los dos sistemas planetarios de esta jerarquía, neutralizan todo lo que hay al interior de estos, paralizan el tiempo. La jerarquía fue puesta en una gran burbuja de luminiscencia completamente neutralizada. Listo. Bien, la luz, por favor, elimina naves, entidades, tecnología, todo lo que hay allí en esos planetas. En ese momento vemos cómo todos los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia directamente hacia cada uno de los planetas de esta jerarquía. Eliminan naves, tecnología, muchas entidades que hay al interior de estos, incluyendo las del planeta original, perdón, el planeta principal de la jerarquía. Listo. Proceso terminado. Muy bien. Se extrae la información de las cabezas del Draco, se obtienen coordenadas, se liberan humanos luz, aspectos físicos. Están colocando cascos electromagnéticos en las cabezas de esta jerarquía. Se extrae toda su información, tenemos coordenadas, es enviada a los humanos los que nos asisten en ese momento. Ellos se adentran a los planetas donde se encuentran retenidos los demás, los verifican. Una vez son verificados, inicia el protocolo de liberación. Vemos cómo los limpian, los repotencializan, los liberan. El proceso continúa. Verificamos cantidad de humanos luz, aspectos físicos, son los mismos. Se nos unen todos. Bien, se activa el llamado de la cabeza de la jerarquía de todo lo que le pertenece, llega ahí y es eliminado. En ese momento se abre un portal. Los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia el portal. Se activa el llamado de las cabezas de esa jerarquía. Vemos cómo llegan naves, tecnología. Muchas entidades apenas tienen contacto con ese portal de luminiscencia se eliminan por completo. Listo, proceso terminado. Bien, se extrae el Draco del planeta, se eliminan los dos sistemas, los 19 planetas. En ese momento se extrae la jerarquía en la burbuja en la cual fue contenida. Todos los humanos luz abren sus manos, emanan su luminiscencia hacia adentro por medio de los portales. Llegando hasta cada uno de los planetas, vemos cómo empiezan a ocurrir grandes explosiones al interior de cada uno de estos y de esta forma están eliminando cada uno de ellos. Por último, se elimina el planeta principal. Listo. Muy bien. De la información que se extrajo del Draco, ¿cuántas copias hay creadas de Ronald? Hay un total de 32 copias. Información en otra jerarquía. No la hay. Se elimina el Draco de todas las líneas de tiempo como si no hubiera existido. En ese momento, todos los humanos los que nos asisten empiezan a emanar mucha luminiscencia hacia la burbuja en la cual está neutralizada la jerarquía. Esa luminiscencia se adentra una vez en contacto con el aspecto físico de esta. Vemos cómo salen diferentes rayos de luminiscencia en varias direcciones, correspondiendo a diferentes líneas de tiempo pertenecientes a esta jerarquía. Por último, hay una gran emanación de luminiscencia y una explosión de esta. Listo, eliminada por completo. Muy bien. Llega allí el aspecto físico de Ronald, llega su humano luz, se verifica, su papá. En ese momento traen a los dos aspectos físicos. Ya están acá. Listo. Muy bien. Pídele por favor a la luz que nos ayude a retirar los implantes del papá. Los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia directamente al aspecto físico de él. Escanean todo su cuerpo, eliminan todos los implantes. Suben sonidos vibratorios y lo repotencializan. Listo. Muy bien. Los humanos luz liberados, les agradeces, te despides, ascienden, quedan en resguardo del humano luz del papá. Agradecemos y ascienden. Y de los humanos luz que nos asisten, nos quedamos con los necesarios. Al resto les agradeces, ascienden. Agradecemos y ascienden. Hacemos conexión con el médico. Se abre un portal, desciende, se verifica 1, 2 y 3. Se abre un portal. Los humanos, los que nos asisten, emanan su luminiscencia y están verificando la llegada del médico Saturno en ese momento.
Ya está acá con nosotros. Sientes que es Saturno. Listo. Sí, es él. Muy bien. Humano luz de Ronald, pregúntale su nombre, por favor. Su nombre es Ansmi. Es Ujú. Hansmy. Ansmi. Muy bien. Le transmites la información al médico, por favor. Le dices de las copias de Ronald. En ese momento el médico crea una gran burbuja de luminiscencia. Nos estamos adentrando en ella. Vemos que el médico abre sus manos, emana mucha luminiscencia hacia el aspecto físico de Ronald. Vemos cómo empieza, una vez esa luminiscencia tiene contacto con su aspecto físico, rápidamente empiezan a eliminarse en diferentes dispositivos de diferentes partes de su cuerpo. Vemos que una vez elimina todos esos dispositivos de su cuerpo, rápidamente los repotencializa por completo, desde la parte de sus hombros hacia abajo, su pecho, sus brazos, abdomen, piernas. Vemos que ahora rápidamente el médico está colocando sus manos en la parte de su pecho. Vemos que está cogiendo la glándula interdimensional del timo, la está limpiando, la repotencializa, crea una burbuja de luminiscencia en esta glándula interdimensional. Veo que está creando otra en la parte de su corazón también. La repotencializa y sube como unos niveles vibratorios bastante fuertes en el área de su pecho. Vemos que rápidamente el médico está colocando sus manos en su cabeza sin tener contacto aún con su cabeza, empieza a emanar mucha luminiscencia y está eliminando muchos dispositivos, pero demasiados que hay como en la parte de sus conexiones neuronales. Vemos que empieza a eliminar todos estos dispositivos de allí. Vemos que una vez eliminado esos dispositivos, el médico con gran precaución ahí sí tiene contacto con su cabeza. Vemos que está adentrando sus manos con mucho cuidado. Veo que empieza a emanar mucha luminiscencia y es como si neutralizara completamente ese implante, ese dispositivo que tiene, como esa placa al interior de su cabeza y empieza, no la extrae de su cabeza, sino que la elimina en esa misma zona de su cabeza. Es como si la luminiscencia, a medida que se va adentrando en ese dispositivo, en esa placa, es como si la luminiscencia se lo fuera comiendo y de esa forma lo elimina. Una vez lo elimina por completo, vemos que el médico empieza a repotencializar toda la parte externa como del área de su cerebro, todo donde la zona donde se encontraba ese dispositivo, el médico la limpia y la repotencializa por completo. Vemos que está cogiendo en ese momento los dos hemisferios del cerebro de Ronald. Hay demasiada actividad neuronal y vemos que son como conexiones demasiado rápidas y en abundancia. Vemos que el médico está quitando bastante toda esa actividad neuronal. Una vez quita bastante esas conexiones neuronales, veo que las está limpiando, repotencializando, pasa sus manos rápidamente por todas estas. Está haciendo una creación de nuevas conexiones neuronales en ese momento, en la parte frontal de su cerebro, en la parte de su cerebro también desde acá, desde esa zona. Es como si empezara a crear conexiones neuronales hacia ambos hemisferios de su cerebro. Vemos que ahora el médico está entrando un poco más sus manos rápidamente, pasa sus manos por las glándulas interdimensionales. Vemos que empieza a limpiarlas por completo, las limpia, las repotencializa. Rápidamente está creando burbujas de luminiscencia en cada una de esas glándulas interdimensionales. Vemos que cada burbuja que fue colocada en cada una de esas glándulas interdimensionales quedan con una vibración muy fuerte, algo como muy similar a lo que alcancé a ver en la regresión, como que se activan nuevamente y empiezan a generar una especie de frecuencia hacia el exterior de su cabeza. Vemos que el médico en ese momento extrae sus manos de la cabeza de Ronald, le emana mucha luminiscencia, es hacia adentro y salen diferentes rayos de luminiscencia en varias direcciones y diferentes ondas de luminiscencia correspondiendo a ese proceso, una limpieza de psiquis que está haciendo el médico en Ronald. Termina ese proceso de limpieza de psiquis, el médico está colocando sus manos en la parte de su rostro, emana mucha luminiscencia, coloca como una especie de aro de luminiscencia en sus ojos que se empiezan a mover rápidamente y se introducen al interior de su cabeza. Emana mucha luminiscencia que se adentra por sus fosas nasales, por su boca. Vemos que ahora coloca sus manos en la parte lateral de su cabeza, emana mucha luminiscencia mediante unas ondas muy fuertes que se adentran por sus oídos y de esta forma repotencializa esta zona de su cuerpo. El médico empieza a colocar sus manos en la parte de su cuello, emana mucha luminiscencia, vemos que esa luminiscencia empieza a recorrer toda su columna vertebral, repotencializa cada uno de los discos intervertebrales, empieza a descender sus manos por su espalda, limpia y repotencializa toda esta zona de su cuerpo.
Vemos que llega a la parte lumbar, el médico adentra a sus manos, está llegando a cada uno de los órganos internos, los limpia, los repotencializa por completo. Vemos que está eliminando unos dispositivos que se encontraban como en el área de sus riñones, en la parte de su estómago. Rápidamente, una vez elimina esos dispositivos, los limpia, los repotencializa y los envuelve en burbujas de luminiscencia. El médico empieza a emanar mucha luminiscencia al interior del estómago de Ronald. Esa luminiscencia se adhiere a sus paredes estomacales. Ahora emana mucha luminiscencia líquida, esta lo limpia, lo repotencializa. Vemos cómo toda esa luminiscencia sale por su colon, sus intestinos, a su paso lo va repotencializando, sale por su área sexual toda esa luminiscencia. Vemos que está colocando, lo está cogiendo de los pies en ese momento. El médico emana mucha luminiscencia de los pies. Esa luminiscencia sube por sus pies, piernas, sube por su abdomen, pecho, llega a sus hombros y desciende por sus brazos, sale por los dedos de sus manos toda esa luminiscencia. El médico coloca sus manos en la parte superior de su cabeza, emana mucha luminiscencia, se empieza a desvanecer y se va adhiriendo como una capa extra a su aspecto físico. Se abre un portal en ese momento. Hay un total de 9 copias que están llegando de Ronald. El médico está verificando cada una de estas. Una las verifica, las limpia, las repotencializa. Vemos que ahora que están repotencializadas, el médico hace el proceso de acople entre estas 9 copias. Una vez acopladas, el médico las está colocando en la parte del pecho de Ronald, le emana mucha luminiscencia, esta se expande por todo su aspecto físico. Listo, proceso terminado. Viene gracias al médico, dile si tiene alguna recomendación para él. Dice que vienen cambios muy significativos para su proceso. Dice que debe guardar reposo por lo que resta del día de hoy, teniendo en cuenta pues el proceso que se acaba de realizar y todo lo que acaba de ser eliminado de su cuerpo. Dice que debe tomar bastante líquidos y dice que de una alimentación consciente debe empezar a verificar los alimentos que de alguna forma bajan sus niveles vibratorios. Listo. Muy bien, le agradeces. Vamos entonces a regresar a la casa a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. La luz, por favor, nos ayuda a eliminar tecnología, cerrar portales, repotencializar la burbuja de la casa. En ese momento los humanos se adentran a la casa, están eliminando toda la tecnología que hay al interior de esta. Una vez eliminan toda la tecnología, están cerrando cada uno de los portales. Ahora rápidamente los humanos los empiezan a desplazar por toda la vivienda, están subiendo los niveles vibratorios. Y la burbuja que fue colocada una vez que llegamos acá, la están repotencializando primera, segunda, tercera capa. Listo. Muy bien. El humano luz de Ronald. Déjame hablar con él un momento. Haces cambio. Uno, dos y tres. Mano, amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Bienvenido. Tu aspecto físico te está escuchando. ¿Le quieres dar algún mensaje? Así es. Me encuentro lleno de amor. Tengo un gran amor infinito para compartir contigo. Todo este amor que nos hará recordar las formas en que nosotros vibramos lo suficientemente alto. La forma en que iremos venciendo cada una de las barreras interpuestas más que de afuera son las que te has interpuesto directamente tú mismo desde tu mente. Ahora que estoy aquí contigo,
Iniciaremos un proceso de reconocer cada una de estas, sin resistirnos a estos procesos de tu cuerpo y de tu mente. Vamos a abrazarlas con este amor infinito que tenemos para nuestro proceso. Las abrazaremos con amor, las reconoceremos y fluiremos como el agua alrededor de ellas y no contra ellas. Siéntete lo suficiente. Siéntete un ser completo. Es lo que eres. No te culpes, no cuestiones tu actuar, no cuestiones tu forma de ser, no cuestiones tu forma de ver esta vida desde tus propias perspectivas, con tus ojos. Vamos a observar constantemente nuestro cuerpo. Vamos a observar nuestras manos. Cada vez que tengamos la oportunidad de reflejarnos a nosotros mismos en un espejo, te vas a sentir como lo que eres, un ser completamente amoroso, lleno de luz para ti y para todos aquellos que compartan tu camino. Tenemos amor suficiente para nuestro proceso en este holograma. Tú eres amor suficiente para ti y para los demás. Siéntete complacido de este encuentro. No es alguien diferente quien te está hablando. Es tu mejor versión quien ha llegado a exaltarte, a reconocerte y a brindarte las capacidades que tienes para fluir desde la frecuencia del amor. Mano, gracias por ese mensaje tan bonito que aporta en el proceso de todos los que escuchamos la luz. Te quedas con tu aspecto físico, haces cambio. Amor infinito para ustedes. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Carlos, la luz, por favor, nos ayuda a crear una burbuja que contenga a Ronald y su mano luz y una burbuja personal para el papá. En ese momento, los humanos luz están creando la burbuja personal en el aspecto físico de su padre. La limpian, la repotencializan primera, segunda, tercera capa. Igualmente en el aspecto físico de Ronald crean esa burbuja y la repotencializan primera, segunda, tercera capa. Fusionan a su humano luz con su aspecto físico. Listo. Muy bien, ya todo queda bien allí en la casa. Sí, todo está bien. Muy bien. Pregúntale, Sion de Alfa, si tiene alguna recomendación adicional para Ronald. No, dice que ya se ha dado la suficiente aclaración respecto a su proceso y dice que lo que recomienda es que se aferre al mensaje de su mano luz y más que al mensaje es que se aferre a sí mismo y se reconozca como lo que es, tal cual como se lo ha mencionado su mano luz, Muy bien. sin confrontarse a sí mismo
por lo que es y por lo que hace. Excelente. Vivir muy agradecidos con la luz por todo el proceso, la asistencia, amor infinito para todos. Te despides haciendo. Agradecemos y asciende. Bienvenido. Gracias. Ronald, puedes abrir tu micrófono. Sí, Karen. Ronald, cuéntame, ¿cómo te pareció tu sesión? Eh, mm, Impresionado, eh, eh, sobre todo por lo que me decían de que era una persona que tenía conocimiento y que muy espiritual y que trabajaba Claro. en ello, ¿no? Y que estábamos tomando como una especie de brebaje, como si yo fuese un sacerdote o algo así, como que cabeza digamos, no sé, una comunidad o algo así, un líder. Lo que pasa es que te mostraron en varias líneas de tiempo ocurrió lo mismo. A través de diferentes doctrinas religiosas, pues te convertiste en un líder, ¿cierto? Y con eso te utilizaron para conectar otros aspectos físicos, ¿sí? Es lo Ujú. que normalmente ocurre, pero eso lo hicieron también con la intención de bloquear tu propio proceso, porque ya Mm, eras muy despierto, ¿cierto? Ya tenías una alta frecuencia o vibrabas en la frecuencia del amor. Entonces lo que dijeron, pues antes de perder el contenedor, ya te pusieron algo en la cabeza, al punto de que degeneraron tus procesos cognitivos, hasta quedarte como un vegetal, en una línea de tiempo. Y pues en 3 líneas de tiempo, incluyendo esta atrás, pues ya has recuperado ese nivel de conciencia, o sea, has venido despertando, ¿cierto? Entonces, esta es tu oportunidad, no la desperdicies, ¿listo? Más que el conocimiento de lo que está afuera, no es trabajar en ti mismo, ¿listo? Trabajar en ti mismo para que no te dejes seguir afectando por lo que tú consideras o por lo que es considerado un problema. Es lo que te dice tu mano luz, no te confrontes por la forma en la que tú ves a través de tus ojos esta perspectiva, ¿cierto? Entonces hay que, sí, hay que trabajar en ese mensaje, yo te lo comparto más rato. Te o- va a pasar la información para que también te apoyes de allí, empieces a hacer tu trabajo interno y te pregunto si autorizas publicar tu sesión. sí, sí, claro, se autoriza. ¿Quieres que le coloque filtro o sin filtro? No, sin filtro nomás. Ok. Ronald, muchas gracias por permitirnos aportar en tu proceso y pues seguimos en contacto. Listo. Ok, Karen, muchas gracias. Nos comunicamos. Sí, señor. Ok.